de estar convocados en esta sala de estudio, como lo hacemos cada miércoles. Gracias, Padre, porque esto es un privilegio para nosotros. Después de haber trabajado, después de haber tenido la actividad del día, poder llegar a casa, poder estar sanos, salvos, porque nos diste protección divina, porque nos acompañaste durante toda esta jornada, y ahora ya en nuestro hogar podemos también enchufar el celu, la compu, y seguir aprendiendo de ti. Esto es algo tremendo y te lo agradecemos. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio que tenemos de compartir entre hermanos de esta sala de educación. Gracias también por nuestro profesor que ha dispuesto de su tiempo, de la hora de clase, para bendecirnos con todo ese conocimiento que él tiene para compartir. Nos disponemos entonces a recibir tu palabra. Te damos gracias por cada uno de los hermanos presentes y por aquellos que también van a escuchar esta grabación. Te pedimos que entonces, papá, te quedes en medio nuestro. Te necesitamos y te agradecemos en tu nombre. Amén y amén. Bienvenido entonces a Amén. Todos. Gracias por estar presente en esta sala. Doy la bienvenida a nuestro querido hermano, el profesor Cristian Cifuentes, desde Rosario, Argentina. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Estás muteado. Ahora sí, estaba configurando, se me había perdido la configuración. ¿Cómo están, queridos? Un saludo grande desde Rosario, Argentina, en este día para poder compartir con todos ustedes esta clase maravillosa de la Escuela de la Asociación de Ayudar, Escuela Bíblica de Raíces Hebreas. Se me lenguó la traba, dijo un amigo. ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo estás, Rodrigo? Estimada Viviana, estimada Yaro, Marcelo, ¿cómo están? Qué lindo poder verles, poder saludarles. Acá estamos con este tema. Espero que hayan estudiado un poco lo que pasamos. Llevamos un par de clases hablando de un tema que está buenardo y que a la vez tiene muchísimo contenido, y eso es importantísimo que podamos repasarlo. ¿Para qué? Para sacarnos dudas, para que nos pueda aclarar bien los conceptos y para poder tener en claro qué dice realmente el texto bíblico. Así que bueno, a ver si alguno estuvo leyendo, a ver si puedo escuchar antes de empezar la clase, si alguno estuvo leyendo algo, a ver, aparte de Marcelo, que yo sé que estuvo leyendo, que viendo las notas. Tienen 52 páginas, 53 por ahí de textos para ver, no es que tienen 2 minutos, ahí tienen bastante para poder estudiar. ¿Alguno ahí, Carlos, pudiste leer algo después de las clases o te quedó clara la clase y no hay problema con eso? Bendiciones, ¿cómo estás, Cristian? Bien. No he podido leer nada porque tengo muchísima actividad en la semana. Hago deporte, el trabajo, así que no he podido leer nada. Bueno, pero te quedaron claras más o menos las clases, que eso es importante. Sí. Algunas dudas en algunas cosas, pero las vamos a ir viendo seguramente. Así que no hay problema. Pero son dudas que a uno le salen, no significa que vos no hayas explicado bien, porque está todo más que claro lo que has explicado. Buenísimo. Bueno, gracias. ¿Alguien más que pueda decir algo? Si leyó algo, si no leyó, no importa. Sí, no hay problema con eso, sabemos que... No, quiero ayudar un poquito a lo mejor a los hermanos. Creo que, como decía recién Carlos, algunas de las inquietudes tienen que ver con lo que hablábamos el viernes en el otro programa, ¿no? Que no aclares que oscurece. Que muchas veces nos remontamos a la cultura, a la enseñanza que hemos tomado de nuestros antepasados, y entonces hay cosas que se complican a la hora de poder interpretar. Está muy metido en nuestra cabeza toda esa enseñanza. Y bueno, acordate, Cristian, que vivimos en una cultura donde el cristianismo se encargó también de enseñarnos de una manera donde después se nos complica un poco a la hora de estudiar. Pero bueno, gracias a papá que tenemos un profesor como vos que nos enseña
y que tenemos la oportunidad también de preguntarte 1 y 10 veces, como siempre vos haces énfasis, ¿no? Que debemos preguntar. Así que creo que pasa por ahí un poquito, por lo que ya hemos aprendido. Entonces, la modificación ahí va produciendo, ¿no?, ciertas cositas, pero bueno, se van aclarando. Buenísimo, buenísimo, Marcelo. Me alegro un montón. Bien, hoy tenemos una temática que continúa. En realidad vamos a continuar con todos los temas que no les vamos a escapar absolutamente a ninguno. Ya vemos, tanto en el programa como en la sala de estudio. Vamos a abordar todos los temas que se sugieran, todos los temas que son necesarios, todos los temas que por ahí es muy difícil que alguien lo dé porque a lo mejor no son tan famosos, no producen tantos likes, no les deja tanto, no son tan retribuibles a la hora de enseñar, pero nosotros vamos a hacerlo porque nuestra intención es poder compartir absolutamente todo. Nosotros no tenemos ganancia ni un bien en esto, lo hacemos de todo corazón, por ende no tenemos compromiso con nadie, solamente con nuestro Papá del cielo y con la gente que necesita aprender. De gracia recibimos y damos de gracia, así que eso es importante. Bien, ya estuvimos hablando sobre el tiempo del maestro, ¿sí? Sobre dónde vivía, cómo vivía, lo que surgía a su alrededor, que era la cultura, el pensamiento hebreo, cómo ellos estudiaban la Biblia, cómo se formaba un maestro. Un maestro bíblico no era alguien que llegaba y leía 2, 3 versículos de un Nuevo Testamento, los Gedeón, y decía, bueno, yo repito lo que dice atrás, los textos sugeridos y ya está, soy un maestro. No, era alguien que se preparaba, que se entusiasmaba desde chiquito para estudiar y donde tenía que hacer alguna rendición de lo que estudiaba. Y no solo eso, sino que tenía que aplicarlo. Y después de la edad de los 30 años comenzó a enseñar, siendo el Mesías, el elegido por el Padre, y sin embargo tuvo esa premisa, ¿no?, de poder estudiar y prepararse, estar, luego formar su yeshivá, su comunidad, y la comunidad del Mesías que sigue hasta hoy. No formó nada nuevo, no vino a hacer una religión nueva, y eso, mira, el otro día escuché a un historiador que es por así decirlo, es anti-mesías, anti-misionero, pero el tipo muy objetivo dijo, estudiando la historia de quien divide la historia, o de quien algunos piensan dividir la historia como un personaje tan importante, porque desde ahí empieza la era común, o sea, algunos ponen antes de la era común, ¿sí? Otros ponen antes de Cristo, o después de la era común, o después de Cristo, dice, como quieran, dice, siempre está en el medio, por ende fue el judío más importante que hemos tenido, o el maestro de Torá, o el rabino más importante que podamos haber escuchado. Por ende, ese hombre es importante, ese hombre es maravilloso, dijo, y tenía algo en común. Él no hizo nada nuevo, ni sus seguidores nada nuevo, sino que le dio como un brillo nuevo a las enseñanzas y a la buena aplicación de lo que los judíos llamaban su ley, su Torá, su manera de vivir y cómo expresarla de ahí al mundo. Y fue como una luminaria, como muchas luminarias pasan en los siglos, dijo él, ¿sí?, para poder alumbrar a aquellos que aprendieran de sus enseñanzas. No escribió nunca nada, pero sin embargo de él se ha escrito muchísimo. Así que bueno, yo me alegraba y me ponía muy contento que una persona de esa magnitud pudiera comentar de nuestro maestro, de nuestro Mesías, de esa manera. Y con respecto a todo esto, así podemos entender el tiempo de apocalíptica judía y el tiempo de que ellos tenían como pensamiento, ¿sí?, en cuanto a la expresión de lo que ellos querían, librarse de la opresión romana, querían librarse de quienes los tenían, si bien tenían muchas libertades religiosas, no así políticas. Y ellos, al esperar un Mesías, era una revuelta política, social, quizás militar, y por eso todo aquel que se levantaba, o aquellos maestros de Torá, o aquellos rabinos, aquellos hombres inteligentes, jajamín, gente sabia,
se ponía a enseñar sobre la escritura y sobre toda la jurisprudencia judía, sobre toda la legislación, ellos tenían temor. Si alguno se nombraba como Mesías, inmediatamente los romanos lo reprimían. Bajo todo este concepto, había mucha gente, muchos judíos, miles de judíos viviendo fuera de Israel. Y a estos judíos son llamados los judíos diaspóricos, es decir, que vivían en la diáspora, vivían fuera de Israel. Eran extranjeros en otras tierras, donde se adaptaban a sus culturas, donde se adaptaba a su idioma, donde tenían que tener trabajos y a veces para vivir mejor en Israel no había a lo mejor tantas posibilidades como lo habían en otros lugares. Ellos se movían como todo el mundo lo hace, eso no es nada nuevo, no es de los judíos ni de Israel, esto es normal en todo el mundo. Mucha gente se mueve de un país a otro para buscar una mejor clase de vida, o para buscar otra forma quizás de criar a los hijos, para tener otra actitud y actitud frente a la vida y buscar oportunidades. Y eso siempre pasa. Ahora, con respecto a esto, y por qué quiero decir esto, tenemos a alguien que nos muestra su gran esencia judía, su preparación hebrea, y que quizás no lo hablé acá en la escuela de ayudar, pero sí lo estuve hablando en el instituto, sobre el rabino Saulo de Tarso, llamado y más conocido como el apóstol Pablo, quien vivía fuera de Israel, fuera de Jerusalén, donde él también luego unos años estudió, dice, a los pies de Gamaliel, siendo él muy contemporáneo del maestro. No lo alcanzó a conocer, pero se dice que inmediatamente cerca de haber terminado su ministerio, él ya se enteró de toda esta comunidad que se estaba moviendo y que era distinta y que tenía algo diferente, que hacían obras diferentes y que esta comunidad estaba creciendo en gran manera, y eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, que vemos cómo crece la comunidad del Mesías de una manera maravillosa con la predicación de Pedro. Vamos a seguir hablando un poquito de lo que es la venida del Maestro, lo que es esperar y lo que es una morada. Vamos a ver algunos términos para poder entrar en el pensamiento de Pablo y la explicación que él hace de la epístola con respecto a la venida del Señor, que es el tema que estamos tratando. Vamos a compartir pantalla, lo vamos a compartir de Word. Muy bien. Espero que se pueda ver. ¿Me puedes decir, Marcelo, confirma si se ve? Porque lo tengo ahora. Se ve bien, muy bien. Sí. Bueno, lo puse en Word, es como un poquito más cómodo para leerlo, Marcelo. Luego lo paso al PowerPoint, estas son materias que tenemos para ver. Bueno, vamos a resumir un poco qué significa todo esto de la venida del Mashiach. Prácticamente consiste en la manifestación del humano primordial, es decir, el ser humano más elevado, el Mesías, ¿sí? Cuando hace vivir al mundo físico, cuando la venida del Mesías hace que el hombre pueda elevarse espiritualmente, ¿sí? Pueda vivir en una armonía de paz, seguridad, mencionada por Jesús como el Hijo del Hombre. El cual obviamente ha de manifestar un diario vivir como si el mismo Mashiach estuviera entre la creación. No se trata de estar esperando al Mashiach para que venga a solucionar todos nuestros problemas. Y esto lo quiero aclarar ahora. Los cuales hemos provocado de consecuencia de nuestras erradas maneras de vivir. Esencialmente se trata de hacer venir al Mashiach como consecuencia de la consumación total de haber rectificado, de dicho o de otra manera poder decirlo, ¿sí? Bien. La consecuencia de la consumación de haber rectificado, dicho de otra manera, es mediante la rectificación, es decir, que podemos hacer adentrar al Mesías para que reine sobre la humanidad, es decir, sobre todos aquellos que podamos nosotros alcanzar con el mensaje. ¿Por qué digo que el Mesías no es para solucionar nuestros problemas? Y quiero aclarar tanto la venida del Mesías en manera como siervo, y luego la venida del Mesías que hablamos como
parte del juicio de Dios sobre la nación que prácticamente no lo escuchó y rechazó a los profetas, y como juicio de ella en el año 70, que los vimos viendo, y ahora vamos a ver algunas cosas que el mismo Pablo nos da alusión sobre eso, que mucha gente ha vendido, y por muchos años se ha vendido a Dios y se ha vendido al Mesías como aquel que te soluciona todos los problemas, ¿sí? Y sin embargo, él no dijo eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, si hay promesas, si hay motivación, si hay una actitud para que nosotros podamos entender esa vida, es clarísima. Pero muchas veces se vende como, ven a esta comunidad, ven acá porque va a tener tus problemas, se van a solucionar, tus enfermedades se van a sanar. Y entonces para atraer gente se ha hecho como una venta, ¿sí?, de un mercado como la salada en Argentina, un mercado barato, ¿sí?, para poder atraer consumidores. Y esto está muy mal, porque en realidad todo lo que tenga que ver con la manifestación del Mesías internamente hace reflejar externamente nuestra manera de vivir, es para rectificar. Por eso este concepto lo quise aclarar. Ahora, los términos a entender, ¿sí? Una de las cosas que muchos, alguien tiene un micrófono abierto, si lo puede silenciar, lo agradecería. Vamos a entender este término, ¿sí?, para seguir con el tema. Porque muchos dicen, bueno, pero ¿cómo? Si el Señor ya vino, si el Señor ya se manifestó, ¿qué hay de las palabras del mismo? Cuando habla de que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no le hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el cristianismo, aún en el mesianismo, está hablando de cristianismo católico, testigo de Jehová, adventista, mormón, evangélico, todo el mundo del gurú espiritual, y aún los mesiánicos que hablan también en raíces hebreas y que hay distintas ramas, es lo mismo, interpretan los pasajes para enseñar que Jesús, que Yeshua, va a preparar una morada en el cielo para que todos estemos con él. O sea, que entiendan literalmente el pasaje sin entender que Jesús, que Yeshua, está hablando en un sentido figurativo, como lo hemos explicado una y otra vez. En el mismo lenguaje que los profetas, en el mismo lenguaje que habla el Tanaj, se identifica con el templo, la morada, la dinastía del trono de David y el reino de Elohim. Vean Crónicas 17:11. La carta a los Hebreos, el capítulo 3, transmite lo mismo. El autor nos habla de que la casa de Elohim, el cual es el Mesías, se figura como hijo de Elohim, o sea, el rey de Israel. La casa se identifica también con los miembros de Israel. ¿Sí? Bet David, la casa de David. Expresión idiomática, es una expresión figurativa. Se identifica no solo a la casa, sino con la familia. Cuando José fue trasladado a Egipto, cuando vinieron otra vez su padre y su hermano, él se refería a la casa de su padre, no que traía una casa con ruedita y la trasladaba. No era una casa anaí, sino que era justamente, tenía que ver con la familia, sus hermanos, su padre, su entorno, sus parientes. Esa era la casa. Por eso el término del maestro es exactamente como lo dice en el llamado mal Antiguo Testamento, la casa. Esta expresión de 1 de Crónicas 17:11, él muriendo, lo que está haciendo es yendo al Padre, les garantiza, está garantizando la garantía de que el reino de Elohim. Esta idea se expresa en Juan 12:25, que lo podemos ver en adelante, expresa lo mismo cuando dice, cuando yo me vaya, haciendo referencia al Malhut ha Elohim, el reino de Elohim, la justicia divina es igual. Ya lo explicamos en los textos anteriores. Jesús dijo en Lucas, en aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo se manifestará el reino de Elohim? Él les contestó, el reino de Elohim no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad que el reino de Elohim está dentro de vosotros. Cuando dice, vengo otra vez y os tomaré para mí, que lo leímos, se refiere a que él tomará el lugar en pocos días, habla de la resurrección, y esto, por eso es
la continuación, y luego vamos a hablar de este evento, qué es la resurrección, qué significa tanto la resurrección del Mesías como lo que hablaba Pablo. Pero yo esto lo estoy haciendo para poder encaminarnos al tema. En casa de mi padre muchas moradas hay. O sea, mucha gente piensa y dice, no, nos vamos al cielo, porque allá vamos a tener una casita linda, vamos a caminar en calle de oro y en un mar como de cristal, ¿sí? O de cristal, como uno piensa que el mar es duro, ¿no? Pero son todo figuras, tienen que ver con recursos literarios para expresar. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos uno a otro, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Juan 20:20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor resucitado. O sea que la venida del Señor tomó lugar días después con la resurrección, el regreso inmediato después de la muerte. No era el cumplimiento completo, ¿por qué? Porque tenía que venir también el juicio. Cuando Yeshua los tomó para sí, ¿y cuándo se cumple? Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré el Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará en vosotros, y todo lo que se cumple con el recibimiento de Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y acá empezamos con el tema de Shaul de Tarso. A la comunidad de Efeso expresa también lo mismo. Guarden la unidad del Espíritu, un solo Espíritu. Y Jesús, después de su resurrección, se aparece a sus discípulos y sopló en ellos, dijo, recibid Ruach HaKodesh, recibid el Espíritu. Vamos cerrando el concepto de lo que vamos hablando. ¿Cuál es el lugar o la morada que fue a preparar? La respuesta es en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada uno es acondicionado por el Selhut, el mérito del Mesías, de Jesús, para recibir Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Juan 14:10, 11, 14, 23. La morada de Elohim hace referencia a un estado espiritual del ser humano, una elevación. ¿Recuerdan cuando dice para que en nosotros podamos llegar a la altura, a la plenitud del Mesías? Entonces, ese estado espiritual es la morada del Padre. Yo no habitaré en templos hechos por manos de hombres, sino que habitaré en el corazón del hombre. Y cuando habla del corazón del hombre, no habla del músculo tampoco. Porque una persona le hace un trasplante de corazón, sigue siendo la misma persona, buena o mala. Sino está hablando de su interior, de todo su ser. A eso se refiere. Algunos, en otras palabras, se refiere a las entrañas, a todo lo que estás internamente, a tus deseos, a tus sentimientos, todo lo tuyo. Ese es el lugar donde debe habitar la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque somos templo de Hashem, somos templo del Eterno. Deuteronomio expresa en griego, en hebreo, perdón, meón kodsheha, es la morada de tu santidad. Término del sentido también figurativo, porque no hay lugar que lo contenga a Dios. Dice, sí, Dios mora en mí, pero Dios es incontenible. Dice, los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento la obra de sus manos. ¿Quién va a poder contener al Eterno? Salmos 26. Examíname, Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón, lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar. Vemos la combinación, un estado puro de conciencia con la condición de la casa del Eterno, con el altar. Estamos hablando de que el templo estaba en pie y por eso se hablaba de esa manera. Mira, Salmo 26:8 dice, yo amo la morada de tu casa, meon beit teja umekon mishkan kvoteja, es decir, yo amo la morada de tu casa, yo amo estar ahí, ¿sí? Amo estar, y eso significa estar en tu presencia, en el lugar de tu gloria. Dice, un día en tu casa son mejor que 1000 fuera de ellos. Entonces, ¿qué decía el rey David con esto? ¿Qué decía el salmista? Señor, es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. ¡Wow! Es mejor estar un día a tu lado, papá, que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar un minuto en tu presencia. Hay una canción que dice, una canción, creo que canta un muchacho, dice, un momento en tu presencia, por un minuto nada más. Ahora, el estado espiritual de pureza que quiere
que debe crear el ser humano. Es el que se conecta con el eterno, es tu corazón. Cuando eres salvado, eres liberado del Yetzer Hará, del mal interior, y poder buscar el mejor lugar para poder acercarse. Ese es el Bet, es la casa, es el santuario, el Hamishká, es decir, el Hamikdash, es decir, esa es la casa del Eterno. Es cuando tu corazón, tu interior, ese es el lugar donde pueda estar la morada del Padre. Vamos a hablar y aclarar un poco el concepto de salvación y de liberación. Este concepto, y lo toco ahora para poder empezar a ver cómo el concepto salvífico de Pablo y los conceptos que él tiene, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Salvación para un judío no es la salvación que ha vendido la Iglesia Católica, que será salvo del infierno, que serás salvo de una condenación eterna, la salvación de tu alma. También lo mezclan con el pecado original, que es un tema que también debemos tratar. Para un hebreo, la salvación significa poder vencer el mal interior, el Yetzer Hará. Lo que decía Pablo, y no me canso de repetirlo, che, el querer hacer lo bueno está en mí, pero ¿saben qué? No lo hago. Porque hay una ley que está dentro mío que me lleva a hacer lo malo. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Me dan ganas cuando me trata mal de reventarlo porque sé que puedo. Porque hay algo, ¿viste? Ahí es como que nace la serpiente, y está viva, está viva, como decía un amigo mío, está viva esa carne, está viva esa carne. Está pelada, está raspada, así está el rojo vivo. Se le salió la piel, le echás sal y le arde enseguida, cualquier cosita salta. Uno está despegado de la cruz, dice, yo estoy con el Señor crucificado, dice, estaban pegados con 7 escollos, se despega cualquier cosa, porque nos pasa, no digan que no. ¿Cuánto en algún momento les pasó que se le cruza a uno? ¿Qué haces, pedazo de bobo? Mirá por dónde pasa. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro carácter, porque tenemos... Entonces necesitamos ser liberados, ¿sí? Y el primer concepto de liberación para un hebreo es el mismo pensamiento que sale en Mateo, y sobre todo la versión de Shem Tov, del Toldot de Yeshua, del Mateo en hebreo, donde aclara muy bien el mensaje del Malak, que dice, y le dice a los padres, y llamará su nombre, ¿sí? Yoshua, es decir, que en él, ¿sí?, está la liberación, ¿sí? Que a través de él el Eterno nos liberará, porque después dice, a él llamará su nombre Yoshua, porque él yoshía a su pueblo de sus iniquidades. ¿Qué significa esto? Llamar a su nombre el Eterno, salvación, porque él liberará, y es el concepto de un hebreo, porque él liberará a su pueblo de sus iniquidades, de sus transgresiones. ¿Sí? La iniquidad es algo que traslada de generación en generación ciertos patrones de conducta y ciertos patrones malos. Pues, ¿a quién salió esto? Y tú dices, claro, tienen los genes, ¿viste? Hoy en día con la genética podés entender la iniquidad, pero la Biblia te lo mostraba mucho más antes. La iniquidad no es solo maldad, tú vas a buscar un diccionario y lo vas a mirar así y a veces no te van a poder hacer entender bien qué es la iniquidad. ¿No viste nunca una familia que todos son ladrones, pero todos, y no se salva ninguno, son todos, a todos les gusta quedarse con algo de lo ajeno? O otro que las familias son todos borrachos, ¿sí? O que otros todos tienen desviaciones sexuales y que vienen de generación en generación. Bueno, eso es iniquidad. Entonces, para vencer la iniquidad, el Maestro, el Mesías, nos dio el ejemplo para poder llegar a una altura, para poder vencer el mal, a través de las tentaciones y toda esa generación de iniquidad que viene trasladándose de generación en generación pueda salir de nosotros. Y eso es muy, muy importante. Por eso para un judío salvación no era lo que para el mundo occidental de hoy lo es. Hoy es salvarme, me salgo de acá, me salgo allá, me salvé. Allí tenía que ver con liberarse, con estar lejos de esa esclavitud que te lleva al mal y poder retornar al primer modelo, al primer amor de acercarse al Eterno. Entonces, esa es la salvación.
la salvación que presentó el Maestro. Él vino a liberar, ¿sí?, a su pueblo de su iniquidad, a que se vuelvan. Dijo, che, arrepiéntanse, conviértanse. Lo mismo dijo Yohanan, Advil, Juan el Bautista, conviértanse de su pecado. Vuélvanse al Eterno. Hagan teshuvá, hagan arrepentimiento. Las mismas palabras de Pedro, arrepiéntanse. Yo siempre a mi amigo le digo, arrepiéntete, pecador. Cambia de actitud, vuélvete al Eterno, porque constantemente hacemos lo malo. Acá no hay nadie que diga, wow, yo soy el más capo. No, 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 no. Todo más de alguna vez, nuestro mal interior, y vuelvo a decirlo, nuestro Yetzer Hará nos lleva a hacer lo malo. El otro día en la clase estuvimos ahí hablando en No aclares que oscurece, en realidad en el programa, y hablamos sobre esto, que no le eches la culpa a Dios cuando te portas mal. No digas que por Dios fuiste tentado, porque Dios no tienta a nadie. Dice, cada uno es tentado cuando de su propio mal deseo intenso, es decir, cuando su concupiscencia, eso significa concupiscencia, su mal deseo interno, su Yetzer Hará, ¿sí?, nos lleva a hacer lo malo. Y eso nos da a luz, el pecado da a luz la muerte. Entonces, necesitamos que nos dé vida, claro, una vida abundante. ¿Qué dijo el Maestro? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? ¿De a gotita? ¿O para que tengan una vida religiosa? No. ¿Qué dijo? Para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso es muy importante entenderlo. Vamos a ver las divergencias que algunos presentan, no entienden. El concepto salvífico de un judío, de un hebreo, era ese. Que es la presentada por Pablo, es también salvarse de la ira venidera, del juicio que había de venir. Y la del Maestro es exactamente lo mismo, pero están en distintos planos para entenderlo. Es decir, él quería que Israel retorne y se vuelva a Shem. Por eso es el Mesías y dio la buena interpretación de la Torá, para que podamos elevar nuestro nivel espiritual y poder ser semejantes a él. Vamos a ver lo que ha presentado los conceptos errados. Simplemente hemos caído en algún momento, y no quiero ofender a nadie, lo vuelvo a repetir, en metafísico, confiésalo y va a ser, dilo y pasará, decláralo y ya está. Entonces, son palabras mágicas, sopas en 5 minutos. Por eso, fe no es pistis griega de solo creer. Fe en el hebreo es emuná y significa fidelidad. Es distinto a solo fe y solo creer. O sea, la emuná para un hebreo, la fe es vivir, ser fiel al mandato de papá. Entonces, ¿qué es tener fe en el Mesías? Es ser fiel y ser obediente, mantener fidelidad a sus enseñanzas. En esto también conoceréis que serán mis discípulos, que os améis unos a otros. O sea, esas cosas debemos entenderlas para entender el concepto de salvación. ¿Sí? Porque nosotros con la traducción, iba a decir salvación, y en castellano nosotros entramos a buscar y los diccionarios dicen cualquier cosa, pero el texto bíblico te enseña esto. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos fórmulas mágicas para ser salvos. Mirá. Bien, los textos de los evangelios que dice, y que dicen todos los que toman. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es el Adón, que es el Mesías, serás salvo, confiesa con tu boca. Pero esto no era solo un acto de confesar o de hablar o de repetir una oración. Repite conmigo, soy salvo, está, amén, me libero del juicio eterno y estoy... No, no. O sea, si tú confiesas, ¿sí?, si tú crees que Yeshua, que Jesús es el Mesías, es el Adón, ¿sí?, es el Rey de Israel, el que está el modelo para seguir, ¿sí? Si tú entiendes eso, claro que tendrás salvación, porque tendrás el modelo para seguir. Es el ejemplo que Papá Dios puso para que nosotros podamos seguir el ser humano más elevado y decir, este fue el camino correcto, esto nos quiso enseñar, esto quiere que nosotros hagamos. Pero no es un acto de magia pura. ¿Salvos de qué? ¿De qué tenían que ser salvos? Pablo es un teólogo inteligente, es un rabino, ¿sí?, de la restauración de Israel, y que ve al Mesías como el caudillo que redimirá a su pueblo de todo el mal, y también a su propia nación.
Pero a esto es lo que él llama la esperanza bendita de Israel, por la cual se encuentra en cadenas. Hechos 28:20. El razonamiento de Pablo es el siguiente, y acá estamos con el tema y me quedan 15 minutos. Bueno, tenemos otra clase más. Estoy haciendo la introducción recién. Pero bien, vamos bien, vamos bien. Si el Mesías ha llegado, entonces los últimos tiempos han comenzado y la redención de Israel se halla a las puertas. Eso es muy entendible. Veamos, mira. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, es decir, que el Mesías había venido. No que llegará, había venido, pero se manifestará. Eso lo van a entender. El que ve la clase ahora no va a entender mucho, pero el que vio las otras 3 clases sí me está entendiendo. Y esta hora de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación, nuestra liberación, está más cerca que cuando creíamos. Se acerca el día, habla de un día, el día del Señor. Es como cuando en el hermano Juan, cuando se le viene la revelación del Apocalipsis, dice, estaba yo en la isla de Patmos y vi el día del Señor. ¿Sí? No dice, estaba yo un día domingo, un día sábado, no, malísima la interpretación. En el griego te da claro que él vio el día del Señor, el día que hablaban los profetas, el día que habló Yeshua, el día que habló Jesús, el día que habló el apóstol Pablo, ese día. Y él tuvo la visión, esto vendrá pronto, el día del Señor, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. ¿Sí? No solo habían llegado los últimos días, sino que este día traería consigo también el juicio, a lo que llama la ira venidera. Lo mismo, y acá es donde yo creo que muchos van a entenderme, y hay muchos críticos de Pablo dicen, no, porque Jesús decía una cosa y Pablo decía otra, o Pablo la cambió a su manera. No, querido, veamos todo lo que estudiamos en las otras 3 clases y vamos a ver que habla exactamente lo mismo. Tanto el Evangelio como la Epístola hacen hincapié en este día en la historia de Israel. Leamos, Mateo 3:7. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? En Romanos Pablo se menciona esta ira desde el comienzo de su mensaje. Romanos 1:18, porque la ira de Dios, de Hashem, se revela desde el cielo contra todo imperio e injusticia. Es algo interno, escatológico, que se va a entender. ¿Sí? Debe aclarar el concepto salvífico de Pablo difiere del concepto evangélico heredado por la interpretación de los concilios católicos, que buscó la sujeción por medio del castigo eterno, es decir, el infierno. Para Pablo, la salvación es un evento contemporáneo, ahora, ya. ¿Se acuerdan que en la otra clase yo dije, si la venida del maestro no era inminente ya, Pablo mentía y Jesús mentía? Me refiero a estos textos. Para Pablo la salvación es un evento contemporáneo que abarca a su pueblo y una porción de gentiles, las cuales llama la plenitud de los gentiles. Eso lo vamos a ver en Romanos 11:25. Y entender quién eran los gentiles, los Ger Toshab, Ger Sedek, los términos que habla de los extranjeros que se asimilan a Israel. Esta vez que dicha plenitud haya entrado injertado en el olivo, el fin vendría y solo un remanente de Israel sería salvo de la ira. Leemos, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Romanos 9:27. Entonces, salvo, ¿pero de qué? Acá separo lo que copio. Bien. Pablo a los Romanos 5:9 ya lo ha dicho, mucho más ahora, justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados por su muerte, que un justo fue puesto, ¿sí?, a favor del pueblo de Israel. ¿Sí? Su sangre, no significa que era su sangre literal. ¿Viste que hay gente que usa el término sangre? Cúbreme con tu sangre. ¡Ay, tu sangre, Señor! ¡Uy, que la sangre de Cristo te limpie! ¡Que la sangre de Cristo te sane! Términos muy mal entendidos. Esto es para tratar todo un tema sobre el tema de la sangre. A estos mismos hermanos les señala el 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, para poder alcanzar liberación, para poder tener eso muy claro. En la mentalidad de Pablo, 1 Tesalonicenses 1:10, hace la misma afirmación, y esperar en los cielos, ¿se acuerdan que explicamos la expresión de la venida del Maestro en los cielos a Jesús? A quien los librará de la ¿qué? De la ira
venidera. Nuevamente está relacionando la venida o la aparición, la parucía, la presencia del Mesías con la ira también. Importante entender eso, porque no lo dice un texto, lo dicen un montón de textos. Pasa que los otros que tratan de enseñar de una manera torcida, por ahí evitan toda la explicación entera del texto. Por eso dijimos con el pastor que nosotros no vamos a esquivar absolutamente nada para poder entender. Salvación siempre fue una mirada con esperanza restauradora, no como un acto inmediato, como resultado de una confesión de fe que se practica en algunos lugares hoy, lo que acabé de explicar anteriormente. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Esta salvación es lo que llamaban la bendita esperanza de los que aguardan y que Jesús traería consigo en su parucía, Tito 2:3, texto que podemos ya explicarlo. Aún más, el famoso pasaje de Hebreos 11:1 nos habla de aquello, como vamos con el tiempo, muy bien, que se esperaba con ansias. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fidelidad, ¿sí? Es la certeza, es la convicción, estar claro, de tener la esperanza de que Él prometió se cumplía en todo sentido. Lo que se espera es la salvación aún es futura, pero a la vez en aquello que está basado en una promesa de porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Vamos a concluir toda la presentación de la clase de hoy. La esperada venida era un evento que pronto sería una realidad, era inminente ya. No me canso de repetirlo, yo creo que entre estas últimas clases lo he repetido más de 60 veces. Hechos 2:40 dice, siempre apuntó al día del juicio en el cual los creyentes serán liberados de la ira venidera. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba y exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Para Pablo la salvación nada tiene que ver con el infierno o un pecado original, lo dije anteriormente. Entonces la salvación primero era un evento contemporáneo. No solo sería realidad cuando Jesús apareciera por segunda vez, ¿sí? Cuando Él hizo la promesa de que iba a venir el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Este texto lo aclaré el otro día en el instituto con el griego, y esto vamos a empezar la clase que viene aclarando este texto. Muy bien. Sin relación con el pecado, para la salvación, los que ansiosamente le esperan. ¿Qué significa esto? Que primeramente, ¿sí? Apareció, ¿sí? Para poder liberarnos del Yetzer Hará que nos lleva a pecar y a hacer el mal, nos dio, ¿sí? El camino directo. Pero luego, ¿sí? Le vamos a ver cómo dice el texto griego, que está muy bueno la expresión. Luego, ¿sí? Se hará notorio lo que él dijo, sus palabras van a ser nuevamente, van a retumbar el oído de los creyentes para enseñar y para mostrar que él dijo que traería juicio sobre la nación que había renegado el mensaje del Padre, ¿sí? Y traía liberación para aquellos que habían escuchado. Cuando veáis a Jerusalén rodeado de ejércitos, huid a los montes, escapad, ¿sí? Porque todo esto va a acontecer antes que sea el fin. Y el fin no era el fin del mundo, era el fin de una etapa y el fin de Israel como nación, donde termina, y lo vemos con la historia, y vemos todo lo que pasa luego, pero no solo eso, sino también cuando hablaba del fin, tenía que ver con el fin, conciliando también, ¿sí? La profecía de las 70 semanas de Daniel. Así que, estimados, vamos a llegar hasta acá, creo que estamos justo con el horario, creo que calculé bien, así que entendamos entonces que el concepto de Pablo no era distinto al maestro. Muchos han querido mostrar que el pensamiento de Pablo era totalmente distinto porque él tenía una influencia helénica, gnóstica, del zoroastrismo, porque era una persona que vivió la diáspora. No, señores, todo lo que el maestro explicó, lo recontra explicó Pablo después. No tuvo nada que aprender nuevo de los discípulos porque él ya tenía la claridad que el maestro, ¿sí? Le había dado.
a sus discípulos y él la pudo recibir del Padre y pudo entender cómo era el concepto de liberación, para que Israel fuera liberado. Primero que la liberación no puede ser externa hacia adentro, la liberación es interna hacia afuera. Tú no te libras de tus males haciendo cosas exteriores. Tú no te libras de tu Yetzer Hará yéndote tú lejos a vivir sin la gente a un desierto o meterte en un convento. Para liberarte tienes que enfrentar tus propios males, tu propio diablo, tu propio Hasatán, tu propia adversidad, tu propio acusador. Puedes ser una mejor persona, puedes ganar, como dijimos el otro día, ¿sí? El primer espermatozoide que llegó a fecundar el óvulo fuiste tú. O sea que desde el principio tienes la esencia de ganador, vas a ganar, vas a llegar. ¿Puedes vencer? Por supuesto que sí. ¿Puedes salir adelante? Por supuesto que sí. Y en primer lugar tenemos el gran ejemplo de nuestro maestro, que como él venció, nosotros podemos vencer. ¿Hasta qué? Debemos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor hasta poder llegar hasta la plenitud y a la altura de un varón perfecto, de un varón justo, entero, a la plenitud del Mesías. Estimados, gracias por este momento maravilloso, gracias por poder dar esta pequeña clase, una introducción, porque queda muchísimo material y vamos a seguir con esto, porque de a poco nos vamos a ir metiendo, si quiera la venida, que esto, y después vamos a ver el texto de lo que habla Pablo y lo que habla en Corintios capítulo 15, que explica todo lo que sucede, y está, todo el tema está explicado en el capítulo 15 de Corintios, ¿sí? Y si lees del versículo 22 hasta el final, vas a entender todo, porque ahí lo explica clarísimo todo el tema del fin del mundo, del fin del tiempo en realidad, de lo que venía, la venida del maestro, qué significaba, habla de la resurrección, habla de un cuerpo espiritual, y luego hablamos en Tesalonicenses. Por eso vamos de a poquito por las piedras, dijo un amigo, despacito, paso a paso, pasito a pasito, suave, suavecito. Ah, no, eso no era bíblico, eso, ¿no? Estimado querido Marcelo, si no, si tienes algunas palabras para decir, para poder concluir. Sí, sí, quizás hay preguntas de los hermanos también que a lo mejor en esta introducción tienen. Mientras preparan alguna pregunta, yo te quería comentar algo que leí con respecto a 3 episodios que sucedieron antes de ese final que se anunciaba, ¿no? Que tienen que ver con 3 momentos de guerra interna que hubo en Israel. O sea, en realidad los judíos buscaban terminar con el azote del imperio, y en 3 oportunidades diferentes ellos se levantaron en contra de Roma. Pero la última fue tremenda, ¿no? Bueno, yo quería que nos expliques un poquito de esto, ¿no? Rápido así. Porque tengo entendido que fueron en 3 ocasiones. Fueron muchas más. Fueron Más. muchas más. Son las que a vos te referís, son las más importantes. Y luego termina con todo, o sea, eso termina con una masacre, o sea, hubieron un montón de guerras, conflictos primero entre los mismos judíos, entre las etnias, nación contra nación. ¿Te acuerdas que yo expliqué? Reino contra reino, gobernante contra gobernante, director contra director, etnias, pueblos, escuelas de pensamiento. Imagínate, sucedió también el tema del enfrentamiento entre discípulos de Shammai y de Hillel. Entonces, Shammai y Hillel, y hubo masacre, murieron, mataron a mucha gente. Todas esas cosas tenían que ver con, por eso yo expliqué la palabra etnia, porque uno nombra etnia y la traducción es nación, pero etnia es un grupo pequeño, una comunidad es una etnia. ¿Sí? Por entenderlo, un equipo de fútbol era, por ejemplo, una etnia, ¿sí? Un partido político era una etnia, ¿sí? Una comunidad de pensamiento era una etnia, una comunidad filosófica era una etnia. Entonces, por eso, cuando el maestro dice, mándate a todas las naciones, no era todo el mundo, o cuando habla del mundo conocido, ¿sí? Eso es importante, América no estaba descubierta. Entonces, cuando vos te basás en los contextos, se te aclaran un montón de cosas. Y los pasajes bíblicos son fáciles de entender. Yo pasé a la escuela de ayudar
pasé mucha literatura y con respecto, pasé un montón de libros, pero lo más importante es la historia de los judíos y la guerra de los judíos de Josefo, que están buenardos. A lo mejor a muchos no les gusta y yo le pasé una parte en YouTube que está en audio. Entonces lo pueden escuchar, no que lo escuchen así 3 horas, porque ni yo me aguanto escuchándome 2 minutos, yo me aburro, me escucho 2 minutos y me aburro. Te imaginas escuchar 3 horas y está un libro. Pero tampoco, 15 minutos, 20, 10, repasen algo. Las mismas clases, ¿por qué pregunto? Porque el tema a tratar en estas últimas clases son dificilísimos y que no lo escuchás todos los días, ¿sí? Si bien parece todo muy simple, es simple, pero para sacar un preconcepto que tiene ya arraigado, es complicado liberarse y poder entender un buen camino. Por eso necesitamos ver todo el principio. O sea, por ahí si alguien escucha esta clase, ¿sí? Hay cosas que va a quedar colgado. ¿Por qué? Porque no vio la base que yo empecé de a poquito. Fui de a poquito, hasta poder terminar los términos, para poder entender el concepto de venida, parucía, que significa presencia sobre todas las cosas, ¿sí? Que era inminente, era ya, en esa época, en ese tiempo. Claramente las palabras del maestro, y lo vuelvo a repetir, no pasará esta generación hasta que todo, y cuando dice todo, es todo, esto acontezca. Y eso era literal. O sea, eso es importante también poder entenderlo, Marcelo. Sí o sí, los 3 capítulos anteriores y este van a ir porque fíjate que vamos como de a poquito, así, porque ahora después se viene, todos pensaban que yo iba a ir con Tesalonicenses inmediato, ¿eh? Pero claro, si yo no te aclaro todo esto, para poder ver cómo, vos fíjate cómo se entrelaza. La Biblia bien interpretada, desenterrada adecuadamente, se entrelaza, pero tremendo. Decían lo mismo, con otras palabras, pero lo mismo. ¿Te acuerdas que en las clases anteriores mostré cómo Ezequiel decía las mismas palabras que dijo el maestro? Siglos antes, dijo lo mismo y el maestro interpretó, porque el maestro parafraseó muchas palabras de los textos para poder enseñarla. Era un didáctico terrible. Usaba parábolas para explicar lo que iba a pasar. O sea, hizo comparaciones para, en vez de decir solamente una profecía, él dijo, esta parábola, mire, esto, el reino de los cielos es así. Y estaba hablando de todo, de lo que pasaba y de lo que iba a pasar. Luego vamos a tener que tocar el tema del rico y Lázaro, que es una parábola, ¿sí? Cuando dice que hay un gran abismo, una gran cima, un abismo. Muchos se imaginan una gran cima. No, en el texto griego es un abismo, una separación entre uno y otro. Hace alusión al seno de Abraham, pero el seno de Abraham tiene que ver con el pecho de Abraham, el seno, el pecho, no un lugar. Entonces, la gente dice, no, porque tenemos un lugar intermedio, de ahí nace todo el tema del purgatorio. Entonces, ¿cómo las doctrinas se fueron a la mala interpretación, las fueron deformando y fueron inventando cosas? Por eso expliqué lo de la morada. ¿Qué es una casa? ¿Dónde mora el Altísimo? Ahora, tengamos, el Eterno no tiene lugar, pero mora en mi corazón. Eso es grande, eso es maravilloso, porque nada lo puede contener, el cielo, la tierra, el mar, nada. Pero sin embargo puede, a través de su intervención divina, puede habitar en tu vida. Puede ser un templo, puede ser morada del Eterno, ¿sí? Puedes tener el lugar que el Padre habita en ti y decir, como dijo el apóstol, ahora lo vas a entender el tema. Ya no vivo yo, sino el Mashiach vive en mí, ¿sí? No está hablando que el Mashiach se le metió adentro, está hablando que la figura, la instrucción, la santidad, la plenitud del Mashiach vivía en él. Y eso lo demostraba. Por eso, tanto a Pablo como a Bernabé le dijeron que eran cristianos, eran piadosos, bondadosos, porque el Eterno mostraba las virtudes, los virtuosos, las virtudes, los cristianos, las virtudes que tenían. Viste que después lo repite, incluso dice, para poder mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero por supuesto, esas eran las virtudes, por eso eran virtuosos, eran cristianos. No eran cristianos, sino que eran cristianos, tenían bondad, tenían yesed, tenían misericordia, tenían amor, lo transmitían.
porque ya no vivían ellos, sino que la vida del Mesías estaba en su ahí resplandecía. Yo quiero tener eso que tienen ellos, yo quiero acercarlos, quiero escuchar, algo bueno tienen. Por ahí capaz que abordan un poco, pero son distintos, tienen un toque especial. ¿Sí? Eso es importante, Marcelo. ¡Wow! Eso es el momento en que nosotros decimos, acá está, esto es el entendimiento. Fíjate como todos los textos bien interpretados, se te empieza a crear todo lo que llamamos Nuevo Testamento y todo lo muy difícil. Es tan fácil, es tan sencillo cuando somos ordenados para estudiar. Que la vida del Mesías habita en nosotros, que la plenitud del Eterno habita en nosotros, que seamos su casa, su habitación. Por eso en la antigüedad el rey David decía, Señor, un minuto en tu presencia, un día en tu casa, un día contigo, Señor. Solo un día es mejor que estar wow. ¿O acaso no te pasa? Estamos todo el día a full. Yo estoy con el teléfono que hierve, que explota, que acá, que allá. Llego a una casa, estoy haciendo una cosa y hay que hacer esto y veo que hay un montón de cosas que hay que arreglar, que otra gente hizo mal. Hoy me llamó un hombre desesperado que lo habían recomendado, me dijeron, Cristian, fuiste tú, arreglaron toda una casa que estaba quebrada y le habían hecho mal los albañiles. Dice, vos podrás venir a ver la mía. Dice, no es tan grande como la otra que arreglar. Dice, pero el tipo que me recomendó dijo que ustedes la dejaron impecable, que ni se nota, que y vos estás a full, así que sí, son negocios, te va bien. Es el mejor minuto que estar con el papá, con tus hermanos, recibiendo de su palabra, y que todas las aflicciones que te suceden en el día, las cosas, los malos ratos que puedes pasar, eh, todo el ajetreo se te calma cuando recibes y cuando la presencia de papá está ahí, y eso no se cambia por nada, se te va el cansancio, se te va el sueño, no importa que tengas los ojos así, pero tu corazón explota, porque vivir el Malhut Shamaim y el reino de los cielos, el reino de los en tu vida, eso no tiene precio, Marcelo. Eso no lo paga un diezmo, eso no lo paga una ofrenda, eso no lo paga un buen trabajo, eso no lo paga recibir dólares, eso no lo paga haciendo ganancias con Bitcoin, eso no lo paga haciendo un buen negocio en una obra. No se paga con nada y es gratuito y es lo mejor que podemos recibir en nuestra vida. ¡Wow! Tremendo, me decía, me acuerdo el director del instituto que yo estudiaba, me decía, oh, Cristian, esto está tremendo, porque era americano para el ojo. Oh, tremendo, Cristian, esto está tremendo. Sí, eso es lo que tenemos que recibir de papá. Esto está tremendo, brother. Un abrazo. Amén. ¿Podemos abrir nuestros micrófonos? ¿Sí? ¿Podemos bendecirnos? ¿Podemos despedirnos? Bendiciones para todos. Qué lindo. Bendiciones. Buenardo. Hola, hermana querida. Buenardo. Hola, bendiciones. Chiqui Yáñez. ¿Cómo estás? Rodrigo. Sana. Dios lo bendiga. ¿Quién dijo anote y aprenda? Daniel, mi querido Daniel, ya lo vamos a tener en una clase de ayudar. Ya vamos a venir, Danielito. Ahora estaba sin computadora. Sí. No, anote y aprenda, eso es importante. Pero fíjense, sí, anotar y aprender. Tomen estas notas que son sencillas. No me dio el tiempo para pasarla en PowerPoint, pero bueno, la pude pasar a donde la escribo en texto. Y ¿saben qué? Les va a servir muchísimo. Y todo lo que está anotado antes, ustedes comparan, hagan sus propias comparaciones y van a ver que las dudas se le van a ir saliendo solitas. Es muy sencillo. Agradezco a papá poder estar y poder darme el privilegio de estar con ustedes y poder compartir. Lo hago con todo mi corazón. Y les cuento, yo no tenía nada del material, bueno, el material lo tengo en la compu, pero en el celu nunca tengo nada porque se me llena. Y hoy, después de una reunión de trabajo, hay un muchacho que me conocía, me dice, yo te conozco, yo te escuché acá, te escuché allá. Me dice, vos a mí no me conocés, pero yo te conozco. Y me dice, te tengo que invitar como un asado para que nos enseñes, dice, para que nos hables de la pared. Y yo quedé así, porque, claro, eran 4 personas, se fueron los otros y él se quedó conmigo, se quería quedar hablando conmigo, yo estaba apurado. Y me dijo, ¿no tenés, dice, algo de material? Y yo, claro,
la verdad, yo perdí mucho material que escribí, muchísimo, cuando con la mudanza, y perdí cientos de libros originales, no en PDF, libros en pasta. Y perdí muchos escritos con una computadora y con un montón de fotocopias. De hecho, siempre fui muy vago para guardar las cosas. Y saben que ahora cada clase que estoy dando y que estoy compartiendo está bueno porque me queda el material hecho y se puede compartir. Así que les cuento que hoy el pastor Marcelo me